Estado de alarma nace en un contexto de decreto de estado de alarma, de confinamiento de todos los españoles, de vulneración de derechos fundamentales, de restricción de movimientos. Cuando yo vi que estaba toda España metida en sus domicilios por imposición del gobierno, a pesar de que estábamos teniendo un gobierno mentiroso y tramposo, encendí el televisor y me di cuenta que prácticamente todo lo que podías ver repetía la propaganda social comunista. Tenías televisiones como La Sexta, tienes medios manipuladores que pagamos todos los españoles como Televisión Española. Entonces decidí abrir un canal de YouTube personal llamado Estado de Alarma, en el cual durante la etapa de confinamiento yo hiciese entrevistas a distintos políticos, a personas que van a contracorriente y a personas que querían contarnos la verdad que no podían encontrar en televisiones como La Sexta, fuertemente subvencionadas. ¿Por qué? Porque vi que había una población que se sentía huérfana y como ahora teníamos que estar encerrados en una casa durante horas y horas, esa población iba a tener que buscar ventanas alternativas y ahí nace Estado de Alarma como una televisión independiente que te cuenta la verdad y que va a contracorriente y donde hablamos de temas que en los grandes medios de comunicación pasan completamente inadvertidos y sobre todo desmontando al gobierno del bulo, porque lo que querían los españoles era que contásemos la verdad y nosotros llegamos en el momento perfecto, batimos todos los récords de audiencia, estamos cerca de 300.000 suscriptores. Lo que pretende este nuevo Frente Popular es convertir España en Venezuela, ya lo están prácticamente consiguiendo. Fomentar una cultura que viva de la paguita, una cultura que viva de la caridad, empobrecer el país, provocar una ruina para poder controlar a todos los ciudadanos y que los ciudadanos críticos sean vistos como disidentes. Ellos quieren hacer el modelo de Venezuela, de hecho los que están ahora gobernando, Pablo Iglesias y compañía, son los que asesoraron en la ruina de Venezuela, los que convirtieron Venezuela en un país pobre, y allí, fíjate, en los años 80 empresarios decían, pero aquí ¿cómo nos vamos a ir a la ruina si tenemos petróleo, si tenemos recursos naturales? Fíjate lo que pasó. Ahora yo estoy escuchando ese mismo discurso de nuestros empresarios del IBEX 35 que se están plegando a los intereses socialcomunistas del gobierno, es decir, tenemos una clase empresarial muy corrupta, tenemos una clase empresarial muy cobarde y es curioso cómo no hay prácticamente empresarios que apoyen iniciativas como la de Alto y Claro Televisión o como Estado de Alarma Televisión. Con lo cual, lo que pretende el gobierno socialcomunista es acabar con la libertad, silenciar a todos los disidentes, hacernoslo pasar cuanto peor mejor y convertir España en Venezuela, en una España donde no haya libertad de prensa, donde no haya libertad de expresión, donde la gente tenga miedo a manifestarse en contra de ese gobierno, una sociedad empobrecida, dependiente de la paguita y donde se fomente la cultura de la vagancia y no del emprendimiento, porque lo que se está haciendo este gobierno con la receta económica que está haciendo es empobrecer a la población, llevarla a la ruina para que luego tengan que vivir de un subsidio de 1.000 euros y el que se quite de la foto o el que se mueva en la foto, pues obviamente no recibir ningún tipo de ayuda, y a los que vamos a contracorriente asfixiarnos económicamente, matarnos civilmente y que no encontremos trabajo y que tengamos que vivir de la caridad de nuestros espectadores, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez solo piensa en su ombligo y le da igual pactar con el diablo con tal de mantenerse en el poder. Los que sí que tienen un proyecto de volver a la España del 36 son sus socios de gobierno, Podemos, son los separatistas, son los nacionalistas vascos, son los proetarras. Esos sí que quieren romper España. Pedro Sánchez, los que lo hemos conocido en sus etapas más jóvenes, tiene una personalidad psicopática, es egoísta, solo piensa en su ombligo, pues va a hacer todo lo posible, es un obseso del poder, pero aquí el problema es que cuando pactas con comunistas, los comunistas acaban comiéndote el terreno. Aquí el peligro, bajo mi punto de vista, más que Pedro Sánchez, son Pablo Iglesias y compañía, que son realmente los que le van a pedir a Sánchez o los que le van a enseñar a Sánchez cómo romper España. Y Sánchez, con tal de seguir en la Moncloa, le encantaría o estaría dispuesto a romper España o regalarle Cataluña a los independentistas o darle más concesiones a los nacionalistas vascos. Pero yo te digo, la personalidad de los que conocemos a Pedro Sánchez de hace años es de una persona que está dispuesto a pactar con el diablo, a convertirse en el más malo de los malos, pero el problema es que ahora los que le susurran al oído son Pablo Iglesias y compañía, y él se está amoldando a esa política socialcomunista que podría acabar derivando en un comunismo feroz y más parecido a Venezuela,
y acaben conduciéndonos a una situación donde impere el pensamiento único, ¿no?, que es lo que quieren los totalitarios de la izquierda radical, ¿no? Pedro Sánchez es tan ególatra y piensa tanto en su ombligo que no quiere que nadie le haga sombra. Está claro que para Pedro Sánchez la monarquía parlamentaria no es una fórmula que él ahora mismo le apetezca apoyar. Tiene socios de gobierno que lo llevan en su programa electoral, acabar con la monarquía parlamentaria, y él cree que Felipe VI pues, le quita liderazgo, le quita foco, y para él es una figura incómoda en su tablero del poder. Él aparentemente dice que apoya la monarquía parlamentaria, pero no es real. En el momento que pueda acabar con ella, lo hará. Pues ahí te encuentras con que obviamente hay un plan para romper España y un plan para acabar con la monarquía, y los que están induciendo a ese plan es Pablo Iglesias y Podemos, ¿no? Y Pedro Sánchez, con tal de ser el mayor líder o el mayor tirano de este país, pues no quiere que nadie le haga sombra. Está claro que el rey Felipe VI cada día es más popular, y eso le preocupa a Sánchez. Sánchez no quiere que haya nadie que le pueda hacer sombra, porque, como he dicho, él quiere pensar en su ombligo, va a hacer lo que sea por aguantar en el poder, y si tiene que convertir España en una España comunista al 100%, lo va a hacer. Si tiene que cargarse al rey, lo va a hacer, y si tiene que pactar con el diablo, lo va a hacer. O sea, en Sánchez no hay ideología, en Sánchez no hay convicciones, en Sánchez lo que hay es la obsesión por poder y por controlar a los españoles y vulnerar nuestros derechos fundamentales, teniéndonos encerrados y quebrando nuestra economía, y fomentar la cultura de la arrogancia y no la del emprendimiento. La llegada de Podemos ha sido nefasta para nuestra democracia, ha polarizado muchísimo a la sociedad española. Es decir, Pablo Iglesias es un bluff. Pablo Iglesias todo lo que prometió que iba a hacer no lo ha cumplido. Vinieron en teoría a regenerar la política, a acabar con la corrupción, cuando se han convertido en un partido mucho más corrupto que el Partido Popular. Ahí están todos los frentes judiciales que tienen. Es un partido que se ha financiado con dinero de países de lo peor, como puede ser el régimen iraní. O sea, Pablo y Podemos han sido un completo desastre. Lo único que han traído es polarización, crispación a la sociedad española, odio, y volver a España, a la España preguerra civilista, ¿no?, de los años 35-36, con mucho odio en las calles, con mucho miedo a expresar las ideas libremente, porque ellos son totalitarios y ellos quieren que gente como yo ni siquiera respiremos, ni siquiera podamos ocupar ni un minuto de televisión. Pablo Iglesias se ha metido con nuestra Guardia Civil. Pablo Iglesias se ha puesto del lado de los agresores de Alsasua, que patearon a nuestros guardias civiles. Pablo Iglesias ha blanqueado a Otegi. Pablo Iglesias era el contacto de las organizaciones proetarras en Madrid. Pablo Iglesias se ha alegrado de cómo han pateado a policías nacionales. Está claro que Podemos ha hecho muy mal a la democracia, pero hubo terminales mediáticas del gobierno y también el Partido Popular que dejó crecer a Podemos más de la cuenta, porque ellos pensaban que cuanto más creciese Podemos, su votante más miedo le tendría a Podemos y más favorecería el voto útil hacia el Partido Popular. Se ha creado un monstruo y ahora el monstruo está en la vicepresidencia del gobierno, y es algo inconcebible. También la comisión del CNI controlando nuestros secretos, controlando comunicaciones, y el problema es que ahora lo que quieren hacer es controlar la justicia. Ya lo hacen a través de la Fiscalía General del Estado y están siguiendo la misma hoja de ruta que Chávez en Venezuela. Lo primero, controlar el Poder Judicial, los medios de comunicación, empobrecer a la sociedad y generar una sociedad pobre que dependa del subsidio estatal. Es el comunismo de toda la vida. Está claro que Podemos forma parte de un objetivo político de Venezuela, del Foro de Sao Paulo, de ser su sucursal en España y de meter cabeza en España. O sea, cuando a ti te financia un régimen chavista como el de Venezuela, cuando tú contratas a Monedero como asesor de Chávez y de Maduro, cuando tú recibes dinero del régimen iraní, cuando tienes relaciones con Hezbollah, está claro que hay un plan global, que hay mucha gente detrás que le interesa desestabilizar España, que le interesa colocar a los enemigos de España al frente de su gobierno para romper España y para poder controlar, ¿no?, ese foco del sur de Europa. Y ahora Pedro Sánchez, con tal de seguir en el poder, se ha sumado a ella, porque hay que recordar que el ministro que recibe a Delcy Rodríguez, a la mano derecha de Maduro, es de Pedro Sánchez, con lo cual ahora podemos decir que el gobierno de Sánchez, el PSOE, se ha podemizado y que ahora son el mismo monstruo. Pero que hay un plan orquestado y financiado para romper España y para que
la dictadura chavista tenga influencia en Madrid y en la Unión Europea es una obviedad, y ya cuando se junta el régimen teocrático iraní y Hezbollah, pues ya te tienes que llevar la mano a la cabeza. España es un polvorín nacional, España está en serio riesgo, en España ahora en determinadas regiones y comunidades autónomas dominan los partidos golpistas y los partidos separatistas. Lo que ha pasado en Cataluña tras 40 años de adoctrinamiento en las aulas, de control de los medios de comunicación como TV3 y otros privados los que fuertemente subvencionan, está pasando en Navarra, está pasando en el País Vasco, está pasando en Baleares, está pasando en la Comunidad Valenciana, en Galicia está pasando. Podemos se desploma, pero suben los partidos que quieren romper nuestra unidad, con lo cual hay un peligro, hay un caldo de cultivo, y eso por culpa de un gobierno que no ha sido firme, que ha regalado durante los años del PSOE y durante los años del PP también las aulas, la educación, la sanidad, las comunidades autónomas. Y el quid de la cuestión aquí es la educación. Si tú desde los 3 años a los niños le estás diciendo que Cataluña no es España y que España nos roba y que aquí sigue habiendo una represión franquista, está claro que ese niño no le vas a generar una empatía por el castellano o por España. O sea, lo has perdido. Y en Cataluña, para revertir esa situación, harán falta décadas y décadas. Y ahora el problema que hay es que en el momento que se pongan de acuerdo para hacer una estrategia coordinada, que la hay, aunque no de forma aparente, sino los partidos separatistas se mueven entre ellos, hablan entre ellos, están coordinados, tienen asociaciones conjuntas, pero en el momento que les dé por declarar un golpe de Estado que rompa la unidad de España y que no vaya Cataluña por libre y Navarra por libre, en el momento que se coordinen todos y un día fijen una hoja de ruta aparente, física, y digan que se quieren separar todos al mismo tiempo, ese polvorín nacional va a estallar, y si nos pilla este gobierno socialcomunista, que como he dicho, Pedro Sánchez quiere mantenerse en el poder a toda costa, pues le dará igual desgajar España, le dará igual entregar Cataluña a los independentistas, Navarra que se anexione al País Vasco y la Comunidad Valenciana que sea otra parte de la España federal. Está claro que hay un peligro y que un gobierno débil aún más. El PSOE no sabe lo que es España, no sabe ni el modelo que quiere España, algunos dicen que el modelo de la España federal, pero está claro que España es un polvorín nacional y hace falta un gobierno fuerte, valiente, que ponga coto a los nacionalismos y a todos esos chiringuitos y televisiones públicas que fomentan ese nacionalismo en distintas comunidades autónomas, porque el día que se pongan de acuerdo de verdad para darnos un golpe de Estado y acabar con nuestra unidad nacional de un país tan bonito como España, lo van a hacer. Está claro que ellos decretaron el estado de alarma para restringir nuestros derechos y libertades fundamentales. Ellos nos vendieron la moto de que había que decretar ese estado de alarma para poder confinarnos, que lo que ha hecho el gobierno no tiene ni pie ni cabeza, salvo que haya un objetivo de meternos el miedo en el cuerpo, de tenernos controlados, de geolocalizarnos, de intervenir en nuestras comunicaciones y de restringir nuestros movimientos como se ha estado haciendo. Está claro que lo han utilizado de excusa para tratar de meternos un estado totalitario y sobre la libertad de prensa. O sea, es curioso cómo ellos, el coronavirus ha sido la excusa perfecta para vetar a medios de comunicación como estado de alarma, para restringir que fuésemos a las ruedas de prensa y para controlar las preguntas y filtrarlas para decidir qué medios preguntaban y cuáles no. Es lamentable cómo se ha tratado de restringir nuestros movimientos, nuestras libertades, nuestros derechos fundamentales con esa excusa de la pandemia, que es real. Yo no soy negacionista, el coronavirus existe. El coronavirus ha sido también un gran negocio para el gobierno, un gran negocio para personas amigas del gobierno, y está claro que lo que han hecho de tenernos encerrados y de secuestrar nuestra economía lo va a pagar España durante muchos años, y vamos a un periodo de cataclismo económico, político, social e institucional en el peor momento de nuestra historia. Tenemos a esa clase dirigente, a la peor de nuestra historia, en el momento más difícil de nuestra historia, y o nos rebelamos, o iniciativas como la de Alto y Claro Televisión o como Estado de Alarma cuentan con un apoyo real de empresarios, cuentan con un apoyo real de gente afín, o nos van a extirpar, nos van a silenciar, nos van a amordazar, y dentro de unos años no habrá tiempo para lamentarse, O sea, esto será como Venezuela. Solo hay que pensar o recordar, para contestar a esa pregunta de si hay intereses globalistas detrás de Pedro Sánchez y detrás de la pandemia, hay que recordar que la primera persona que fue a visitar a Pedro Sánchez a la Moncloa después de ser presidente del gobierno, tras ser nombrado, o una de las primeras personas, fue George Soros, el siniestro magnate que controla medio mundo
y que le interesa generar inestabilidad en muchos países para luego él forrarse, ¿no? Y le interesa silenciar a las voces discordantes como la mía o las voces políticamente incorrectas, porque muchos vídeos sobre George Soros son censurados también en las redes sociales. Está claro que tanto Pedro Sánchez como Soros como su hijo se llevan muy bien, y a mí esa extraña conexión me hace pensar también de que detrás de ese interés de Pedro Sánchez de encerrarnos durante mucho tiempo, de vulnerar nuestros derechos fundamentales a cuenta de la pandemia, de restringir la libertad de prensa, puede haber también oscuros intereses de Soros, como está haciendo en otros países que él controla en la sombra. Soros está invirtiendo, curiosamente, en empresas de recuento de votos en España, está invirtiendo en empresas potentes del IBEX 35, en farmacéuticas, y el coronavirus a nadie se le escapa que es un negocio también. Y curiosamente Soros ha invertido en el sector farmacéutico. ¿Y quién ha sido uno de los países que más imposiciones no ha puesto respecto al material sanitario como mascarillas? El gobierno de Pedro Sánchez. Es el mundo al revés. Está claro que hay una industria generada, que hay una estrategia globalista brutal de hacer mucho dinero con la crisis del coronavirus, de controlar países, de generar inestabilidad en ellos, de dinamitar sus instituciones y también de fomentar la inmigración irregular, que es otro de los intereses que tiene Soros a través de asociaciones, ¿no?, y de subvenciones que financian, ¿no?, esta inmigración irregular, que realmente lo que vienen a hacer es fomentar la llegada de inmigrantes irregulares para acabar con los valores de esos propios países. Y poco a poco se van minando nuestros valores democráticos, nuestra convivencia, ¿no?, y lo que ha hecho grande a España, ¿no? Aquí, si quiere venir un inmigrante, pues que entre de forma legal, que con su permiso de trabajo. Pero a lo que le interesa a Soros es que España, dentro de unos años, y a Pedro Sánchez, cuente con 1,5 millones más de votantes que sean inmigrantes irregulares, a los cuales dar los papeles, eso ya lo dice abiertamente Podemos, y ganar las elecciones. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.